El subterráneo de Londres fue el primer metro del mundo. Todo un hit en 1863, a pesar de la gran cantidad de humo que había en las estaciones y túneles debido a esta maquinaria. Ya estamos bien acompañada de la doctora Gisette Santoni, quien es cirujana maxilofacial. Con ella vamos a tratar un tema solicitado por ustedes, como es el trauma facial. En estos días vemos que los accidentes, doctora, casi siempre, quizás porque no está sin cobertura, casi todos los golpes lo reciben en la cara. Pero lo que no saben es que a veces se provocan traumas que pueden llevar hasta la muerte. Con usted vamos a tratar este tema tan interesante. Bienvenida de nuevo. Gracias siempre por invitarme. Gracias, doctora. Cuando hablamos del trauma facial, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, cuando hablamos de trauma nos referimos básicamente a un impacto de brusca intensidad que se produce a nivel del macizo facial. Y cuando hablo macizo facial me refiero a tejido blando, piel, los huesos de la cara, incluso la porción alveolar. O sea, todo lo que comprende lo que es la cara. ¿Eso qué lo provoca? Bueno, los traumas faciales hoy en día no, desde siempre, en su mayoría de casos están producidos por accidentes de vehículos de motor, sobre todo en nuestro país. O sea, República Dominicana ocupa dentro de los primeros lugares dentro de las Naciones Unidas completas de accidentes de tránsito. Y algo importantísimo, que aquí la gente usa muchos motores, o sea, vehículos de 2 ruedas. También hay un factor social importantísimo que influye en que tengamos una tasa tan elevada de muertes y de pacientes lesionados en accidentes de tránsito. Así le iba a preguntar, porque se ha visto muchos casos que estos accidentes, sobre todo los de los motores, lamentablemente la carrocería son ellos, hasta hay un desfiguramiento de la cara de la persona, precisamente por la rotura, la fractura de algunos huesos que son importantes en la cara. Estos traumatismos faciales pueden ser mortales, pueden llegar a ser mortales, doctora, al punto que pueden causar graves hemorragias. Cuéntenos de lo que puede desencadenarse por un choque, por no tener la precaución en un momento dado. Sobre todo por eso. Yo siempre he dicho que los accidentes de tránsito, aunque sí es verdad que son más vulnerables las personas que andan en motores, pero también, como mencioné, el factor social influye mucho. Aquí, por ejemplo, los motoristas, los que andan en motor, andan con el casco en el brazo, por ejemplo. Tienen un impacto directo, andan en estado de ebriedad, que también es muy común aquí. Son imprudentes, andan a una velocidad tremenda. O sea, hay personas juntas en un motor. Niños, o sea, nosotros tenemos una tasa elevada de accidentes en niños y es justamente por lo mismo. ¿Y qué pasa? El macizo facial, no solamente vamos a ver la parte estética, que es quizá lo que le preocupa a mucha gente, sino las funciones vitales de nuestro organismo inician por la cara. Tenemos la respiración, la ventilación, tenemos la comida, comemos por aquí. La parte funcional inicia a este nivel. Entonces, las repercusiones que trae un trauma facial pueden ser desde simples heridas, que pueden ser suturadas, cicatrices que son estéticas y secuelas estéticas de por sí, hasta grandes daños, hemorragias o por grandes vasos, fracturas importantes y hasta la muerte. Y también cabe mencionar que la mayoría de estas fracturas, esos traumas, se desarrollan conjunto la lesión de otros órganos, otros sistemas, como por ejemplo está asociado a traumas craneoencefálicos,
en un 50% aproximadamente de los pacientes. O sea, están adjuntos a otras lesiones, ya sea fracturas de miembros inferiores, lesiones de tórax, lesiones de abdomen, trauma craneoencefálico. O sea, y la comorbilidad evidentemente aumenta. Y la dentadura se le puede ir también, viendo Sí, los puntos de vista. No, exacto, hay un trauma, puede haber un trauma dentoalveolar, pero como repito, la importancia no radica tan solo en esa parte, sino en las funciones vitales. Nosotros hemos tenido pacientes que llegan tan inestables, con fracturas tan inestables, que no pueden ventilarse, necesitan intubación, que producen sangrados, asfixia, muerte por asfixia, da cuerpos extraños, por ejemplo, hemos visto pacientes con prótesis que en el camino a veces ni llegan a la emergencia, y una serie de secuelas tan importantes que quedan, que si la población tomara conciencia de lo que implica un accidente de este tipo, quizás sería un poquito más respetuoso de las leyes, un poquito más... Auto. Exacto. Pero hay otras enfermedades que causan estos traumas faciales. Perdón, ¿no escuché? Hay otras enfermedades que causan algunos traumas faciales. Sí, claro. Ponemos los accidentes de tránsito porque es la causa número 1, pero también existen otras causas. Por ejemplo, las agresiones. Vivimos en un país de gente violenta y ahí se producen muchas agresiones por violencia. Están también las caídas, están también los traumas laborales. Tenemos también los traumas deportivos. Exactamente, sobre todo el béisbol. Nosotros tenemos muchas academias de principiantes de béisbol. Por ejemplo, yo he recibido varios pacientes académicos con fracturas nasales, fractura mandíbula por impacto directo de la pelota. Hay otras causas, definitivamente. Por aquí nos llega una preguntita vía WhatsApp. Dice, hablando del pronóstico del traumatismo facial, ¿en realidad los pacientes, luego de someterse a tratamiento, se recuperan completamente? No. Aproximadamente el 40% de los pacientes quedan con lesiones, ya sea temporales o permanentes. ¿A qué me refiero? Que pueden tener, o sea, casi la mitad de los pacientes que tienen algún trauma facial quedan con algún tipo de secuela que puede ser recuperable con el paso del tiempo, pero puede que no. Y eso es sumamente importante al momento de hacer un diagnóstico y un buen tratamiento. O sea, todo va a depender, el pronóstico de esas lesiones, queden o no, del tratamiento y el diagnóstico que haya tenido el paciente a su llegada. O sea, a su llegada a una emergencia. Ok, y ¿cómo se trata un trauma facial? ¿Siempre conlleva cirugía o se puede tratar con paños tibios o algo así? Bueno, la verdad es que cuando hablamos de trauma hablamos en general. Hablamos de heridas, hablamos de fracturas, hablamos de cualquier lesión que comprometa el macizo facial. Entonces, evidentemente, cuando hay heridas, nosotros tenemos que suturar, cerrar esas heridas. Cuando hay fracturas, hay que estabilizarlas. Hay fracturas que son en tallo verde, lo que llamamos fracturas no desplazadas, que pueden ser manejadas de forma conservadora, pero con inmovilizaciones rígidas. Generalmente las ponemos en quirófano igual, en otras ocasiones la ponemos con anestesia local, con bloqueos anestésicos. Y cuando son fracturas mayores, entonces sí, definitivamente necesitamos inmovilizaciones rígidas con materiales de titanio, cabe decir muy costosos, y que una de las implicaciones importantes que tienen los accidentes de tránsito en nuestro país es que el costo de estos pacientes es sumamente elevado al gobierno, porque paradójicamente gran porcentaje de estos pacientes tienen seguro subsidiado. Al momento, los traumas son cubiertos por las aseguradoras, pero eso representa más de 50,000 millones de pesos anual al Estado. O sea, estamos hablando del gasto económico, no tan solo las repercusiones físicas, estéticas que pueda tener un paciente, sino el costo para la familia, para el Estado, o sea, lo que implica en general. Doctora, usted dijo
hace un momentito de lo que podían, los huesos que podían afectarse o fracturarse en la cara. Y hablo prácticamente es el esqueleto de la cara completa que se puede fracturar. Y que pues eso puede traer problemas de masticatoria, respiratorio y también, ¿por qué no? Vamos a decirlo, de la nariz hasta ocular. Al momento de tratar a estos pacientes que han tenido tantas cosas juntas, es necesario, además del cirujano maxilofacial, integrar a personas especialistas en cada una de las áreas, o el cirujano maxilofacial es el que se encarga de reparar todas esas cosas que realmente se han afectado con el accidente o con el trauma. Realmente no. Nosotros nos valemos mucho, el trauma facial es importante que sea multidisciplinario. O sea, cuando hay traumas de órbita, nosotros solemos interconsultar a oftalmología, cuando hay asociado un trauma craneal, neurocirugía. Claro, al momento de un procedimiento quirúrgico, nosotros nos encargamos de restaurar toda la integridad del macizo facial, ya sean fracturas frontales, ya sean fracturas del tercio medio, mandibular, o sea de donde sea, nosotros nos encargamos de reparar. El pronóstico, el que quede bien o no quede bien, va a depender de muchas cosas. Primero, el tiempo donde se atiende ese paciente, los materiales a disposición, los equipos que tengamos a mano, pero cuando hay algún tipo de alteración, siempre es importantísimo que ya sea el oftalmólogo, el otorrino, o sea, personas que nos auxilien, o sea, que nosotros podamos valernos de otros especialistas. Ok. Amelda, parece que está fuera. Doctor, aquí me llega otra pregunta que dice, los únicos signos, los síntomas y signos de traumatismo faciales, ¿cuáles son? Usted dijo que se podían presentar en el momento. ¿Y qué pasa con aquellos traumas que son asintomáticos? Bueno, no sé a qué le llamará asintomático. El paciente que tiene un trauma, por ejemplo, puede llegar a una emergencia con otra prioridad. Vamos a llamarle así. Un paciente va en un motor, tiene un accidente y lo llevan porque es muy evidente que tiene una fractura del miembro inferior, por ejemplo. Entonces, quizás pasa desapercibido que pueda tener un trauma en el momento, una fractura nasal, una fractura malar, que quizás no está desplazada o que quizás no es tan aparatosa. Entonces, quizás se evalúa de forma posterior y vamos a decirle que pase desapercibida. Lo que pasa es que en trauma debemos manejar las emergencias y las prioridades. O sea, el paciente se atiende por escala, desde lo prioritario hacia lo que menos comprometa su vida. Entonces, Perfecto. cuando en esos casos le damos prioridad, si el paciente, incluso un paciente, si tiene una fractura que no es desplazada o que quizá no es tan grave, el paciente se puede postergar su cirugía. Aunque nunca los resultados son iguales cuando tú operas la primera semana a un paciente a cuando lo operas a un mes. Pero si tiene otras comorbilidades, por ejemplo, un trauma cráneoencefálico, que tenga hematomas, que comprometa su vida, pues evidentemente pues relegamos la parte menos mortal. ¿Cuánto tiempo dura para recuperarse un trauma, más o menos? ¿Hay algún estimado? Imagino que depende. Eso depende qué tipo de trauma. Si es una herida, en la cara solemos quitar la sutura a partir del 6º día, porque tenemos una piel muy vascularizada, que cicatriza rápido. Pero cuando hay fracturas, depende del tiempo en que tarde ese paciente para operarse, el tiempo de recuperación de las lesiones que pueda tener, porque no tan solo fracturas, en la misma cara podemos tener lesiones de glándulas, lesiones nerviosas, lesiones del facial que compromete la parte sensorial. O sea, podemos tener otras lesiones del infraorbitario, que es muy común también, que los pacientes luego de un trauma refieran parestesia, o sea, sensación de que de que le pesa, de calambres, y esto puede durar meses. Por eso hablo de secuelas que pueden ser temporales, en 6 meses el paciente ya no la sienta. Sin embargo, hay otras secuelas que quedan toda la vida.
Hay pacientes que por un trauma facial han quedado con una atosis palpebral permanente, han quedado con cicatrices permanentes, han quedado con desviaciones, disoclusiones, han quedado con secuelas estéticas permanentes. O sea. Otra preguntita por aquí. ¿Cuál es el orden o fases para tratar estos traumas? Donde además de fracturas está involucrada la dentadura, la nariz, la mandíbula. ¿Cómo es este proceso? ¿Quién inicia primero? Bueno, yo me imagino que usted. No, nosotros resolvemos todo, ¿eh? O sea, nosotros, si se fracturó la nariz, si se fracturó la mandíbula, estamos capacitados para hacerlo, pero sí es un orden, en el sentido que lo primero que debemos asegurar es la oclusión. Cuando hay una inestabilidad de los maxilares y no compromete la vía aérea, entonces lo primero que tratamos de asegurar un procedimiento quirúrgico es la oclusión, que el paciente pueda comer posterior, porque no hacemos nada con fijar huesecitos y poner placa y tornillo, que eso es lo que utilizamos, y que el paciente después no pueda comer. Entonces, por eso primero empezamos siempre asegurando una oclusión aceptable. Que a veces el paciente ni siquiera tiene una buena oclusión, entonces tratamos de que se parezca, o sea, lo más semejante a la que tenía anteriormente. Y a partir de ahí empezamos a restaurar lo que es el macizo facial. O sea, hay pacientes que tienen fracturas tan graves que no hay un solo hueso que quede íntegro. Depende de la complejidad, o sea, tenemos el EFOR 3, muchísimas variantes, o sea, y empezamos casi siempre o siempre por restaurar la oclusión. ¿Son dolorosos esos traumas? Bueno, me han contado que no. Me han contado porque, verdad, gracias a Dios no he pasado por el proceso, pero los pacientes generalmente no se quejan de dolor. Nuestros pacientes, incluso el que ve una cirugía, un procedimiento quirúrgico, que lo considera un poco sangriento, un poquito, los pacientes no se quejan de dolor. O sea, puede haber inflamación, inflamación importante, pre y postquirúrgica, pero regularmente no. Una vez están fijos y estables esos huesos, pues no es para que haya un dolor considerable. Paradójicamente. El tratamiento para insertarse, por ejemplo, a la sociedad o a sus labores dependerá también del tipo de tratamiento que se haya sometido, porque si es cirugía, me imagino que tendrá un reposo bien largo porque, para que ajuste, porque ¿cuánto, por ejemplo, duraría una mandíbula en, como decimos nosotros, en sellar o posesionarse en su sitio? Hoy en día, este tiempo se ha acortado con el uso de lo que son las placas y los tornillos, o sea, el material de osteosíntesis. Anteriormente, el paciente se trataba con férulas, que son una especie, la gente dice que se parecen a unos bracers, ¿verdad? Unos brackets. Y con esto, el paciente duraba alrededor de 45 días, que es el inicio, lo que tarda la consolidación de la fractura. El paciente duraba ese mes y medio inmovilizado. Todas las implicaciones que tiene un paciente sin trabajar, o sea, implicaciones económicas, no laboral, la ausencia de actividad física y todo lo demás. Hoy en día ya no es así. Nosotros contamos con materiales de fijación rígida, porque eso era prácticamente un yeso, ponerle un yeso en la boca. Ahora tenemos inmovilizaciones rígidas que van internas, y esto le permite al paciente reincorporarse mucho antes a sus actividades laborales. Si un paciente queda bien fijo, ya a los 15 días uno quita el bloqueo, o sea, el bloqueo intermaxilar, el paciente no se va a incorporar de una vez, pero ya puede ir reiniciando sus labores cotidianas despacio. O sea que acorta mucho el tiempo de inmovilización. Gracias a Dios. Bueno, ¿alguna preguntita? Hay muchos cambios con la tecnología, ha ido avanzando, pero usted hace ese tipo de cirugía, ¿qué es lo más frecuente que usted ve en consulta? En consulta te puedo decir no. Yo trabajo en un hospital traumatológico a nivel público,
y nosotros recibimos de todo, o sea, de todo. Sí. Continúe, doctora. Nosotros recibimos fracturas nasales. Dentro de las fracturas menores son las más frecuentes. La fractura mandibular, que también por el impacto de una zona de proyección tiende a fracturarse. Las fracturas Lefort son fracturas del macizo del tercio medio, ya sea 1, 2, 3, según su clasificación. Vemos de todo. Aunque sí, estadísticamente, lo que son las fracturas nasales y mandibulares son más frecuentes. A nivel Doctora, estadístico. ¿cómo podemos nosotros contactarle, por favor, una recomendación global, general para todo el mundo? Porque andamos como loquitos, como que no han soltado, que estábamos presos y estamos todos en la calle rápido y eso puede producir accidentes. Es una Claro, recomendación rápida y ubicación. Incluso comentaba con una amiga que paradójicamente nosotros duramos el 2020 prácticamente encerrados con toque de queda, inicios de marzo más o menos me parece, y hubieron más accidentes de tránsito que en el 2019. O sea, casi todos producidos en el último tercio del año. Y en lo que va del año, entre enero, febrero de este año, ya había más de 300 muertes por accidente de tránsito. Entonces, exacto, es una barbaridad. Y todos los días nosotros tenemos hospitales llenos. O sea, nosotros operamos los días quirúrgicos 2 pacientes y hasta 3 diarios. O sea, en días quirúrgicos, en hospitales traumatológicos. Ahora mismo hay 3 básicamente en el país y es una locura la cantidad de pacientes que nosotros manejamos allí. Es un llamado más bien porque casi todas son prevenibles, casi todas. Las fracturas de este tipo y los accidentes de tránsito, todos tienen en común, si hacemos una encuesta, tenemos en común, 90% de ellos andaban sin casco, número 1. Un gran porcentaje de ellos andaba bajo efectos del alcohol. Otro porcentaje andaba a una velocidad insuperable. Otro porcentaje tenía, por ejemplo, echando carreras, motores que hacen malabares y hacen contorsionismo en motores. O sea, en general, básicamente imprudencia. Y yo creo que esto puede ser prevenible y esas cifras pueden bajar, definitivamente. Sí. Si la sociedad le pone un alto a estas cosas que están produciendo tantas muertes y afectan a las familias. Señores, los accidentes de tránsito han matado más gente que el COVID y la gente se cuida del COVID. Sí. Doctora, un número de teléfono rapidito que ya el tiempo se nos 809-956-0390. Yo estoy en el Centro Médico UCE y estoy en el Centro Nacional de Neurociencias a sus órdenes. Y ya les dije, 809-956-0390 y 809-566-2111. Muchas gracias, doctora Gisette Santoni, quien es cirujana maxilofacial, estuvo con nosotros en este día. Ya le contactaremos de nuevo para otro tema de esta índole, porque cada día que amanecemos encontramos algo diferente. Y usted, sus orientaciones son muy necesarias. Gracias por su tiempo. Gracias, señor director. A la pausa.